¿verdad? En un grupo. Y Pivan se iba a trabajar con la NASA de ingeniero y me dice, mira, José, nosotros tenemos un equipo, un combo, y nosotros queremos que tú seas el cantante. Entonces, yo tengo un proceso de ser músico y cantante de salsa y cantante de merengue, y hay una anécdota, ¿verdad? Una anécdota de cuando ya yo estaba metido en estas cosas y estaba en televisión. Un día yo vi bajando de mi oficina, cuando la oficina estaba en Miramar, y una señora que está sentada en la escalera se me queda mirando y me dice, ven acá, tú no eres el que cantaba con Tropical Sound. Yo le digo, sí. Dice que yo te veo a ti en televisión y yo, ¿qué diablo es este tipo ahora hablando de esta vaina de esto? Porque imagínate tú, yo Yo enganchado. soy el cantante. No, yo enganché una tarima bailando y tocando un güiro y cantando merengue y esa vaina. Tímido, O sea, el que era tímido. exacto. Porque ese es el asunto. Porque la forma en que yo comienzo a forzarme a romper la primera barrera fue exponiéndome. Entonces yo mismo me forcé y luego no tan solo eso, y luego hice teatro, y luego estudié canto clásico, y luego hice El Hombre de la Mancha, y luego hice Camelot, y luego yo me expuse y me empujé. O sea, de mamellazo, porque eso como, déjame aprender a nadar lanzándome del peño ese en Acapulco, donde los clavaditas, eso. O sea, eso fue una cosa seria. Claro, porque yo me tuve que empujar, porque yo sabía que si yo me quedaba con esa limitación, con esos procesos de timidez y de miedos y ese tipo de cosas, yo no iba a poder hacer nada en mi vida, ¿verdad? Pero mientras todo eso se está dando, que yo comienzo a tener ese interés por la cuestión espiritual, yo comienzo a dar un reversazo y me hago ateo. ¿Y qué? Se hace ateo. Y entonces no creo en nada. Entonces yo era el gran enemigo de la reencarnación. De las teorías de la reencarnación. ¿Ah? O sea, para colmo, o sea, ateo. Para colmo. Entonces, y encima de eso. Okay. Exacto. Entonces, esto está ocurriendo entre el 73 al 76, ¿de acuerdo? Donde en el año 1973 yo recibo un golpe desde el punto de vista emocional que me crea una crisis desde el punto de vista emocional, y esa crisis emocional que ocurre en el año 1973, que se extiende más o menos por 4 años, más o menos, aun cuando fue de 73 a 76, yo tuve el buen karma de haber estudiado con uno de los mejores psicoanalistas que había en ese momento en Puerto Rico, se llamaba Arturo García, creo que se llamaba. El asunto es que Arturo me toma bajo su ala en medio de la crisis y me ayuda a salir del proceso. Cuando yo salgo en ese periodo de tiempo donde yo sigo con las artes marciales, etcétera, y comienzo a explorar, entonces salgo de ese proceso del ateísmo, hay un día en que yo tengo como un proceso de despertamiento. Cae en mis manos un libro que se llamaba La reencarnación, la segunda oportunidad. Se llama Reincarnation, the Second Chance. Antes de eso, yo había peleado contra el concepto de la reencarnación. Cuando yo leo ese libro, algo hizo clic dentro de mí. Y al hacer ese clic dentro de mí, yo me abrí a la nueva posibilidad. Era la época del Lobsang Rampa, donde todo el mundo estaba leyendo los libros del Tercer Ojo, del Cordón de Plata, el Médico del Tibet. Y entonces yo comienzo a despertar ese interés otra vez por la filosofía oriental que yo había dejado atrás. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa que yo le digo a la gente siempre, y es que yo no sé lo que yo fui en otras vidas y ni me interesa. Lo que yo sé es lo que yo no fui. ¿Qué ocurre? En ese proceso de descubrimiento, de yo despertarme y se me despierta esa sed, llego a un grupo medio engañado, óyete esto, medio engañado a un grupo espiritista.
Engañado porque entonces se me despierta un interés por la parapsicología y por lo paranormal y por todo ese tipo de cosas que ya yo tenía desde niño, pero que yo había pasado por ese proceso de transición donde yo había empujado las cosas, ¿ves? Espérate, todo esto, para situarnos un momentito, ¿esto fue todavía en la escuela superior? No, ya estaba en la universidad. Eso fue en el periodo universitario. Eso ¿Y fue, en la yo entré a la universidad? universidad en el 73 y en ese periodo yo tengo todos esos procesos, ¿de acuerdo? Y en la universidad a qué programa entraste? No, yo entré a psicología, obviamente. Ah, O ok. sea, entré a general y Okay. después entré a psicología. Ahora bien, ¿qué pasa? Que entonces llega un grupo espiritista. Estoy sentado en las noches de estudio, que sí, qué sé yo, hasta que me dan permiso para entrar a la noche donde trabajaban las mediunidades. Una de las mediunidades dice, ese muchacho que está allá atrás, o sea, refiriéndose a mí, fue discípulo de Confucio en otra vida. Yo dije, ay, no, jamás volví. O sea, porque yo no sé lo que yo fui, pero yo sé lo que yo no fui. O sea, en el momento en que yo vi que eso podía convertirse en una adoración del ego y que eso puede ser una trampa del ego, instintivamente yo lo rechacé. ¿Ok? Instintivamente yo lo rechacé. Bueno, ¿qué pasa? Que yo entro en ese forcejeo y hay otro proceso que se da casi simultáneamente a eso, y es que yo sabía internamente que en algún momento dado yo iba a ser vegetariano. ¿Ok? Y entonces, pero yo era un comedor de carne terrible. O sea, y el problema que yo estaba teniendo en ese momento era, el problema que yo estaba teniendo en ese momento era que yo no podía comer. Hello. Ahora, Ajá, ¿me viste? ¿Me ves que se fue como que se ahora sí. interrumpió y el problema que yo estaba teniendo en ese momento era que yo no podía, yo no tenía, o sea, a mí no me pasaban los vegetales, o sea, pero tengo en ese momento una transformación y me convierto en vegetariano. Ahora bien, ¿qué ocurre? Mientras se está produciendo ese proceso de transformación, Oye, deja de traquetear con el celular, porque cada vez que lo no, toca. lo que pasa es que se me estaba acabando la batería. Oh, El asunto es el siguiente, mientras está dándose ese proceso en el año 1976, un amigo me dice, mira, tú deberías entrar a la Orden Rosacruz, ¿verdad? Para las personas que no conocen, la Orden Rosacruz pues, es una orden mística que comienza a hacer su aparición pública más o menos entre el siglo XV y XVI, y que más o menos fueron el grupo de personas que lograron los procesos de transformaciones interesantes que se dieron posteriormente en la Revolución Francesa y el Iluminismo y todo ese tipo de cosas. Bueno, anyway, el asunto es que yo, por cosas que pasan, ¿verdad? Yo me tardaba en el proceso y él mismo fue, mandó la solicitud y cuando yo vine a ver, ya yo era miembro de la orden. Y ahí comienza el otro cambio de mi vida. Porque entro a la Orden Rosacruz y me encuentro con la próxima persona que iba a cambiar mi vida radicalmente, que fue mi primer maestro de astrología. Esa persona se llamaba Armando Font de la Jara. Él fue el primer gran maestro de la división hispanoamericana de la Orden Rosacruz. Era un excelente astrólogo. Él fue discípulo del astrólogo más importante que hubo en ese momento en Europa, se llamó Alan Leo, y era un erudito, ¿verdad? No tan solo era un astrólogo, sino era cabalista y masón. Y en el año 1977 aproximadamente, yo entró a la orden en el año 1976, en el año 77, un grupo de amigos me dicen que deberíamos de estudiar astrología con él, ¿verdad? Y yo comienzo mi camino a través de la astrología. Voy a una noche a su casa. Recuérdense que esa era la época en que el mercado estaba en todo su apogeo, así es que cuando uno le hablaban de astrología, ¿qué uno pensaba? Que esto era un vacilón, una cosa. Bueno, el asunto es que comienzo a estudiar con él. Estudio 11 años, iba todos los miércoles 11 años a su casa, ¿verdad?
Pero mientras está pasando esto, yo sigo con mi entusiasmo con las artes marciales. Y debido a una experiencia que nosotros tuvimos, que no la voy a contar porque no quiero poner a la gente en evidencia ni que se sienta mal, ¿verdad? Que la cuente, que la cuente. No, lo que pasa fue que en ese proceso de nosotros estudiar con maestros de artes marciales aquí en Occidente, pues, pues nos metieron el engaño de documentos que estaban escritos en chino que se supone que eran una cosa y no era otra. Y era otra cosa. Era el menú del restaurante. Lo estaban era, haciendo pasar como las grandes cartas de Confucio, porque como exacto. Entonces, pues el asunto es que eso es lo que me lleva a estudiar mandarín. Así es que, entonces, pues yo estudié en la Universidad de Puerto Rico mandarín y estudié chino clásico para poder leer las obras clásicas, ¿verdad? Bueno, el asunto es que mientras se está dando todo este proceso, yo entro a la Orden Rosacruz y eso fue como un proceso de despertamiento acelerado. Y esto es lo que me lleva a estrechar mis relaciones con Armando Font de la Jara. Y en el año, yo para ese entonces, en el año 1977, empiezo mi maestría en psicología. Y quiero que sepas que en la universidad, que también yo le hice empujones, porque eso era otra cosa, o sea, no me hace seguimos, sentido, pero o sea, lo de no querer estudiar, lo de que no te gusta estudiar, eso no fuiste iluminado. No. O sea, claro, yo no estudiaba pero la Biblioteca Rosacruz yo me la leí en un año. ¿De acuerdo? O sea, por eso. Es lo que te apasiona. O sea, es exacto lo que me apasionaba. Como debería los libros ser. de astrología, claro, o sea, eso. Pero ¿qué ocurre? Que yo no le veía sentido. Mira, hasta el punto de que mis días en la universidad eran estos. Yo cogía las clases, teníamos un grupo de personas que estábamos en la misma onda y nos reuníamos, sea en el centro de estudiantes o nos reuníamos afuera a hablar de estos temas y yo me venía para mi casa. Entonces, ¿qué ocurre? Pasaron los años, Ernesto, y yo me encuentro un día en el viejo San Juan a mi orientadora de la universidad, ¿verdad? De la Facultad de Ciencias Sociales. Ella se llama Ibelis. Ibelis me dice, José, pero es que yo me acuerdo que tú ibas a la oficina a hablar de los temas que tú hablas en televisión. O sea, tú y yo no hablábamos de las clases que tú tienes que tomar y cuántos créditos. Era de eso. O sea, tú la orientabas a ella en vez de ella orientarte a ti. No, o sea, lo que pasa es que yo me sentaba y hablábamos de estas cosas. Cuando yo hice ya para mi segunda maestría, que yo la hago en la Universidad de Nueva York, que tenían un programa aquí en la Universidad Sagrado Corazón, y la directora del programa era doña Ana Paoli, que es una señora mayor. Yo me la encuentro un día en la plazoleta de Plaza Las Américas y me dice, mira, José, cuando yo te veo a ti en televisión, yo vengo y le digo, pero ¿qué hacía José García allí? Si esto no era lo de él. Pero yo sabía, Ernesto, que yo tenía que negociar con el sistema para tener una plataforma, para tener algún elemento de credibilidad, porque la gente come papel, come MA, come PhD, tú sabes. Bueno, el asunto es que este proceso de la Orden Rosacruz fue el game changer, ¿verdad? Porque ocurrió que en esos días, ¿verdad? Yo comienzo a asumir posiciones ritualísticas dentro de la orden y hacía repasos de grado. Y un buen día en Puerto Rico se iba a dar una gran conferencia, ¿verdad? Iba a haber un seminario donde iban a venir todos los maestros de clase o 4 maestros de clase de la Orden Rosacruz, del Departamento de Instrucción Rosacruz, con el gran maestro a Puerto Rico. Y ellos venían 3 instructores, pero necesitaban una persona local que diera una charla. Entonces, un buen día, amigo, y ellos andaban buscando, el gran maestro andaba buscando a un conferencista internacional para que trabajara en la orden. Yo había conocido al único conferencista internacional que había, se llamaba Pedro Raúl Morales, y entonces, pues a mí me entusiasmaba mucho la idea, ¿verdad? Yo estaba casado en esa época, y
Y un buen día, yo estaba trabajando con el gobierno, yo trabajé primero con los programas federales en Bayamón y luego me contrata el municipio de Toa Baja para trabajar con otro proyecto federal. Y un día yo estoy en mi oficina y me llama esta persona y me dice, mira José, yo le dije, el gran maestro anda buscando a un conferencista y yo le dije que yo tenía la persona y que la persona se llamaba José García. Así que le está esperando tu llamada. Yo llamo al gran maestro, que estaba aquí en Puerto Rico, y el tipo hizo lo indecible por convencerme de que no empujara para tratar de ser conferencista internacional. Me dijo, mira, campeón, él le decía a todo el mundo, campeón, mira, campeón, esto es bien difícil, tú tienes que viajar todo el tiempo, ustedes son 10 meses viajando, tú no vas a aguantar esto, y yo se las batía todas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que las personas que designan para abrir la conferencia, esa que se hizo en el centro de convenciones, que fueron 2,000 y pico de personas, fue a mí. Yo tenía que abrir la conferencia con el tema de la metafísica. El asunto es que llegan los representantes de la orden, esto fue una cosa, porque tenemos un equipo de publicidad brutal, y cuando llegan los instructores me dicen, mira, aquí está, ya me habían enviado la conferencia, yo le dije, mira, ya yo me la estudié, me dice, ¿tú la lees? Yo no leo conferencias. No, pero tú tienes que leer, no, estate tranquilo. Bueno, el gran maestro me dice, bueno, mira, de todas formas, campeón, yo te voy a escuchar cuando tú des la charla. Y si nos gusta, pues te vas con nosotros. Bueno, pues llegamos. O sea, después de todo ese show de que no, ajá. Pero si pasas la audición, Ajá, entonces vamos a ver. Te va con nosotros. Bueno, el asunto es que llega el día, aquello estaba lleno, fueron 2,000 y pico de personas, centro de convenciones de esa época. Y yo abro la conferencia y cuando yo bajo del podio, el gran maestro me está esperando y me dice, ¿cuándo te vas con nosotros? Aquí te pasaje. Ajá. Y yo le dije, bueno, usted diga. Comienzan los arreglos para yo irme y él un día me llama y me dice, mira, campeón, tenemos una situación. La plaza de conferencista internacional está congelada en este momento, pero vente para que dirijas el departamento de editorial hispanoamericano de la Orden Rosacruz a nivel mundial, o sea, a nivel de... ¿Tú sabes algo de editoriales? Yo en inglés, yo no sé nada, pero aprendo. Yo, pues vente para acá. Bueno, me mudo para allá. ¿Dónde era la sede? En San José, California. Me mudo en San José, allá nace mi hija Carla. Y al año me nombran conferencista internacional de la... todo esto está pasando a mis 27 años, tú sabes. Rockstar, rock and roll. Ajá. No, lo que pasa es que eso es un problema. ¿Por qué? Porque yo era el más joven, entre gente mucho mayor que yo, hasta el punto, y ahora te voy a hacer las historias, ¿verdad? Hasta el punto de que eso me empezó a generar dificultad. Entonces, mi responsabilidad en la orden era que no podía salir una sola monografía, ni un solo documento de estudio que yo no revisara, ¿de acuerdo? O sea, yo tenía a cargo la revisión, la traducción, etcétera, etcétera, de todas las enseñanzas, más las revistas, más los libros, etcétera, etcétera. El asunto es que yo le digo al jefe supremo, al imperator, yo le digo, mire, yo necesito irme para Puerto Rico, yo necesito establecer mi base de operaciones en Puerto Rico, porque vivir en California es muy costoso y entonces se me facilita más viajar. Me dice, bueno, pero lo que pasa es que tú vas a tener que estar 8 meses al año en México y el resto en Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos. Así es que yo daba una gira, yo no podía estar más de 2 semanas en una sola ciudad, yo daba una gira y a los 2 meses yo regresaba a Puerto Rico. Yo quiero que tú sepas que cuando yo llegaba a Puerto Rico, porque se supone que era la mamá de Carla viajara conmigo, pero ella no quería viajar. Y cuando yo regresaba a Puerto Rico, Carla no me reconocía. Entonces, cuando veía a cualquier persona en televisión con bigote, decía papá, tú sabes. Entonces era bien duro
porque yo llegaba al aeropuerto y mi hija me miraba extrañada, tú sabes. En esa época estaba la guerra de Centroamérica, nadie quería ir, así que ¿quién se ofreció? Así es que yo estuve viajando en tiempo de guerra por todos los países de Centroamérica, en ese momento menos Nicaragua, pero todo lo que fue Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá. En un momento estuve a cargo de las Islas Holandesas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí eso fue la gran universidad. Yo le decía a mi padre que yo había aprendido más en esos años de viaje que los años que yo había estado en ese proceso de universidad forzada. Ven acá. En todos esos viajes, en ese periodo precisamente, nunca se te acercó un personaje así en un hotel a decir, oye, tú sabes, José, tú debes tener una responsabilidad con tu patria norteamericana y nosotros tenemos tú sabes, un paquete de beneficios bien chévere para aquella de la gente de nosotros que tiene los oídos abiertos y tú sabes, el training es en un sitio de la Escuelita de las Américas en Panamá, tú sabes, y porque Bueno, ajá. yo quiero que, no, fíjate que yo nunca tuve ese tipo de acercamiento, pero yo viajé a Centroamérica en plena guerra en El Salvador, en plena guerra en Nicaragua, en Guatemala. Sí, que eso era eran peleas proxy entre las agencias de inteligencia americanas y soviéticas. Pero, Santa ¿sabes qué Madre. pasa? Que había una sed tan grande, había una sed tan grande de conocimiento que yo recuerdo que una noche en El Salvador, donde había una prohibición de reunión, estábamos dando una charla en un lugar y revienta una bomba cerca y se nos va la luz. Y entonces la gente no se movieron de su sitio. Y entonces se me acerca una persona y me dice, frate, si nosotros traemos vela, ¿usted continúa? Y entonces llenaron el escenario de botellas de refresco, pusieron velas y yo continué. Porque la sed era tan grande que cómo yo iba a dejar a esas personas que hacían años que nadie les llevaba ningún tipo de conocimiento, ¿verdad? Bueno, el asunto fue que estos fueron años de mucha experiencia, muchas cosas hermosas, donde yo tuve que romper mi segunda barrera, una de mis barreras, que eran las barreras del miedo, que fue la barrera de patrones de alimentación y patrones de comportamiento. Porque cuando tú estás viajando por esos sitios, tú tienes que comer lo que hay. Pero yo era de los que si mi mamá no me llevaba los tenedorcitos y la sillita y el vasito, tú sabes, pues entonces, cuando tú te encuentras viajando por América Latina, tú sabes, donde esto es lo que es, ¿de acuerdo? Pues entonces pues se me acabó la vaina, ¿me entiendes? Ya yo había pasado otras experiencias que ya hablaremos, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Que durante ese periodo de tiempo donde yo tenía unas responsabilidades, yo tuve que romper una barrera en adición, que fue la barrera de la edad. Como se supone que las personas que llegaran a dar conferencias eran personas mayores, me dejaban tirado en los aeropuertos porque no podían creer que ese fuera yo. O me pasó una vez en Ciudad Juárez, que el maestro entendió que yo era un impostor y llamó a la sede central. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tenía que manejar, siendo una persona, un muchacho de 27 años, 28 años, tenía que manejar estas vacas sagradas de las organizaciones, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que en un momento dado, yo también tenía responsabilidades administrativas. Entonces, yo tenía el cargo del legado del Gran Maestro y él es representante del Gran Maestro, pero al mismo tiempo eres representante de otra orden mística que se llama la Orden Martinista. Yo era iniciador de esa orden. Y una de las cosas interesantes es que me toca viajar con mi maestro. Porque como yo era el legado del Gran Maestro y él era el Gran Maestro, pues entonces cuando él viajaba, que ya tenía 80 y pico de años, él viajábamos juntos. Entonces, las experiencias de viajar con mi maestro
era una cosa espectacular, porque entonces la intimidad se hizo cada vez mayor. Y entonces las experiencias, que de eso podemos hacer un programa, espirituales que yo tuve con él, fueron experiencias increíbles, porque este hombre era un hombre que vivía en santidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo tuve experiencias con él de yo estar enfermo de viaje y él aparecerse en las habitaciones y curarme esa noche para que yo pudiera trabajar al otro día, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? En el año 1985, durante todo ese tiempo también, me dan el cargo de profesor de Cábala de la Universidad Rosa Cruz, porque yo me di cuenta que los estudios de Cábala que se estaban haciendo en la orden no habían sufrido transformaciones y me piden que yo reescriba el asunto y que diera las clases en la Universidad Rosa Cruz y después los cursos de extensión. Y para eso, entonces, estudié hebreo. Porque yo siempre he creído que se debe leer y estudiar en los idiomas en donde fueron escritos los textos, los originales. ¿Cuántos puestos tenía en Rosa Cruz y le pagaban por lo mismo? ¿O tenía varios? No, nosotros teníamos unos salarios y se nos daban unos viáticos, eran 4 puestos la misma vez. Sí, inmediatamente, Iri, oye, como dijeras hace un rato, Iri siempre preocupada por la parte fiscal. Exacto. Bueno, en el año 1985 se disuelve el equipo de conferencistas, éramos 4 en el mundo hispano, ¿verdad? Yo tenía el mayor territorio, yo cubría México, Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos, y a veces trabajaba en Venezuela y en Colombia. Otros cubrían Venezuela, Colombia y Chile y Bolivia, y entonces otros cubrían el Cono Sur y otros cubrían España. El asunto es que en el año 1985 se disuelve el equipo de conferencistas y empieza la otra etapa. Pero la segunda barrera, Ernesto, que yo tuve que romper durante esos años, que fueron 5 años viajando y luego 5 más, porque después yo regreso a la misma posición 10 años más tarde. La segunda barrera que yo tuve que romper fue la barrera del apego y la separación. Porque yo tenía un cargo que me obligaba a viajar. Durante los primeros viajes yo viajaba solo y yo me encontraba en una habitación contando los días como si yo fuera un preso, extrañando a mi familia. El primer mes que yo viajé solo, en esa época yo gasté $3,000 de teléfono por la nostalgia de mi madre, de mi hermana, de Carla, de mi hija Carla. O sea, para que ustedes entiendan, o sea, entonces un momento yo dije, no puede ser posible que yo estoy haciendo lo que a mí me gusta y yo no lo pueda disfrutar porque el nivel de apego es tan grande. Yo tengo un vínculo tan fuerte con mi patria y con mi gente que yo estoy aquí sumido en una depresión. ¿Cuál fue la solución? El ejercicio que yo compartí la semana pasada. Porque entonces yo comencé a practicar Zazen. Entonces, ¿Y esa enseñanza la obtuviste de dónde? Leyendo a Alan Watts a propósito. Okay. Alan Watts a propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo comienzo a estudiar y a practicar meditación Zen y eso comienza a calmarme. Y es lo que me permite comenzar a romper la segunda barrera, que fue la barrera del apego. Mira qué cosa, llegaba la gente, ¿verdad? Que habían ido a un seminario, porque yo tenía la responsabilidad del seminario en esos viajes. Me llevaban regalos espectaculares y las personas se iban del hotel y yo le decía a la persona que estaba encargada, llévate ese regalo, yo no lo puedo llevar. Porque yo voy a viajar No, pero yo se lo envío por correo. No. Entonces, yo aprendí 2 cosas importantes en ese proceso. Primero, que yo no me podía aferrar a nada. Y en segundo lugar, que todo el mundo era mi familia. Y que cuando yo llegaba a un lugar, el que estaba a mi lado era mi hermano y los hijos de él eran mis hijos. Entonces, yo comencé a expandir ese concepto de la familia que nosotros tenemos, que es una cosa tan polarizada, para entonces extenderlo. Y los procesos fueron tan hermosos, porque en el momento en que yo adopto esa familia humana,
Entonces yo dejé de extrañar, así como me pasaba de entrar en esas crisis, porque yo me sentía acompañado todo el tiempo. Entonces, pero, ¿y del otro lado? No, claro, del otro lado, pues obviamente, pues la gente me extrañaba y sobre todo porque yo viví momentos de mucho peligro. Yo estuve en el terremoto de México del año 1985, donde el hotel donde yo estaba se cayó, y la razón por la cual yo estoy hablando con ustedes ahora es porque me invitaron a Cuernavaca a dar un ciclo de conferencias que no estaba programado y yo me fui. Pero cuando yo regresé yo no tenía hotel. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esa era una época peligrosa. O sea, mi familia acá pues sufría la ausencia, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que esa fue la segunda barrera. La primera barrera fue la barrera de la timidez, la barrera de los miedos. La segunda barrera fue la barrera del apego. ¿De acuerdo? Pero ahora quedaba la más importante, que ahora te la voy a contar. ¿Qué pasa? Una vez en el año 1985, mientras todo esto está ocurriendo, más o menos aproximadamente en el año 1983, 84, a través de mis contactos en la Orden Rosacruz, yo descubro, bueno, me topo, ¿verdad?, con una doctrina maravillosa que se llama la doctrina del Agni Yoga. Y esa doctrina la entrega en el mundo una pareja que se llama Nicolás Roerich y Elena Roerich. Y en ese momento yo entro me hago parte de un grupo de investigación por órdenes del jefe supremo de la Orden Rosacruz, que nos pide que nosotros hagamos una serie de investigaciones y verificaciones sobre la veracidad de ciertos reclamos que la Orden Rosacruz hacía desde el punto de vista histórico. En el año 1984, a mí me piden que yo fuera a iniciar a un grupo de personas a la Gran Pirámide, ¿verdad? Así es que nosotros en la Orden Rosacruz teníamos una iniciación que hacíamos en la Gran Pirámide. Así es que yo voy con un grupo de personas y me piden, como parte de mis responsabilidades de ese equipo de investigación, que encontráramos si realmente había habido una relación entre la Orden Rosacruz y lo que se conoce como la Gran Hermandad Blanca. La Gran Hermandad Blanca son ese grupo de seres o maestros que han guiado a la humanidad a lo largo de todos los años y que han funcionado a través de las distintas órdenes, ¿verdad? A través de la masonería, a través de la Orden Rosacruz, a través de la Orden Martinista, a través de las distintas organizaciones esotéricas y los grandes misterios. Esto comienza una búsqueda. En esa búsqueda, yo me encuentro por primera vez con una serie de personas importantes, como es el caso de Sina Fosdi, que era en este momento director del Museo Roerich, quien fue una de las personas que acompañó a Nicolás Roerich al Asia Central, y posteriormente con una persona que se convierte en una de las figuras más importantes de mi vida, que se llamó Daniel Enton, ¿verdad? Quien fue posteriormente director del Museo Roerich. En esa época, ya yo había establecido una relación estrecha con una serie de personas que me han acompañado en este viaje. Y han sido personas muy importantes para mí. Durante esa época yo hice contacto, aparte ¿verdad?, de Armando Font de la Jara, con una persona que dirigía la orden en el centro de la isla, que se llamaba Héctor Totti, y su esposa Cookie, que se convirtieron y se han convertido toda mi vida en los caminantes, ¿verdad?, que me han tomado la mano, nos hemos apoyado mutuamente. Mariano Ortiz, su esposa, los papás de Mercy, Nora, Miguel Luzón, mi hermana, mi cuñado, y todas esas personas comienzan a acompañarme en ese proceso. ¿Qué ocurre? Que nosotros incorporamos en América Latina la Sociedad Hispanoamericana de Agni Yoga para comenzar a traducir toda la obra del Agni Yoga al idioma hispano, que está todo en español y gratuita. Y una de las cosas interesantes es que cuando en el año 1985 se termina mi trabajo con la Orden Rosacruz, yo había comenzado, mira qué interesante, yo había comenzado a hacer, como parte de las investigaciones, yo entro en contacto con unos documentos que se encontraban en los archivos de la Orden Rosacruz que mencionaban una serie de maestros tibetanos, ¿verdad?
de lo que se llama el linaje de la escuela Kagyutpa, se llama. Marpa, Milarepa, Naropa, etc. Y yo comienzo a explorar quiénes eran esos personajes, y eso me engancha con el budismo tibetano, ¿de acuerdo? Cuando en el año 1985 yo salgo de la orden, en el 86 nosotros abrimos Astrocosmos, que fue la primera escuela formal de astrología aquí en Puerto Rico, con la ayuda de Héctor y toda esa gente. Entonces, en un momento dado, ya yo llevaba explorando el budismo durante algún tiempo, y una persona muy cercana a nosotros y a mi corazón también, que se llama Néstor Cuilan y su esposa Tony, me dicen: José, ¿por qué tú no nos das clases de budismo? Entonces, porque él estaba interesado en el budismo zen, y yo, como había estado leyendo durante todo ese tiempo y estudiando, y yo, bueno, Néstor, lo que pasa es que yo te puedo hacer una bibliografía, pero yo no soy maestro de nada. ¿Verdad? Que todavía, ¿verdad? A pesar de que tú abres el programa hablando de, tú sabes, dándome ese título, ¿verdad? No soy maestro de nada. Una vez a mí me hicieron una entrevista en República Dominicana, no hace mucho, y me preguntaron: ¿cómo usted se define? Yo lo como un atrevido. Yo soy un atrevido, loco. Lo que pasa es que déjame aclarar. Acuérdate que sí, yo te identifico así, pero quien adjudica soy yo, ¿me entiendes? Y la atribución yo la hago como una de tantas personas de las que yo he aprendido ciertas cosas en esta vida, ¿me entiendes? O sea, que igual, pues, yo he aprendido de cine con Surinaga, igual yo he aprendido de publicidad con Sajo y García, ¿me entiendes? Y, o sea, la mayor pues son Claro, maestros. claro. No para tirarte para mondongo, pero bueno, recordarás que yo estaba en esas clases también. Hello. Claro, claro. Bueno, el asunto es, Ernesto, que mientras todo esto se está dando, está todavía mi maestro vivo, y él fue el fundador de la Logia Masónica América 77, y me pide que yo me inicie en la masonería, y él me toma de la mano, me inicia en la masonería, y comenzamos también nuestro viaje en la masonería. De hecho, ya yo me había iniciado, ya yo me había relacionado con la masonería antes, pero no es hasta después de más o menos esa época, 84, 85, cuando entonces comienza ese proceso dentro de la... De hecho, había comenzado antes, aproximadamente como en el 83. Bueno, ahora bien, el asunto es que el asunto es que Néstor me pide una clase de budismo. Yo no soy maestro, pero yo nunca he sido dogmático ni sectario. Y yo le digo: pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un grupo que se llama el grupo Buda Dharma, ¿verdad? Y ese grupo, vamos a reunirnos, y vamos a tomar un texto y lo discutimos, y quien quiera venir, que venga, ¿de acuerdo? Y comenzamos a reunirnos en el Ruiz Soler, en el antiguo Hospital Ruiz Soler en Bayamón, y se empezaron a llenar las clases. Y un momento dado, cuando ya la cosa estaba, que ya un montón de gente, yo dije: mira, Néstor, nosotros tenemos que traer maestros tibetanos de verdad, maestros budistas de verdad, pues yo maestro de esto no soy. Entonces hicimos una reunión, Néstor Cuilan, Tony, su esposa, en este momento Reinaldo da Costa, su esposa Noemí, Soto, mi hermana Tata, Carlito Santiago, Víctor Fontané, y nos reunimos todos, y Víctor, creo que fue Víctor, dijo: mira, hay unos hermanos que son maestros budistas tibetanos que están de lo más interesante. Yo los vi, los pertenecen a la escuela que se llama Niñima, esa escuela es la más antigua, ¿por qué no los invitamos? Pues vamos a invitarlos. Oye, escribimos, inmediatamente aceptan la invitación y vienen a Puerto Rico. ¿Ok? Se hace en la UMED, se hace una iniciación, que aquello no cabía un alma. Y voy a decir esto, ¿verdad? Porque por un lado, pues es un acto de mucho amor de parte de él. Y yo se lo voy a agradecer todo el tiempo. Néstor y Tony fueron misioneros de los Testigos de Jehová en España durante la época de la prohibición.
Y ellos tuvieron problemas cuando ellos se salen de los testigos de Jehová. Ellos tuvieron problemas con su familia. ¿Qué pasa? Néstor era uno de los líderes y aparecen en una plana completa cuando llegan los monjes, la iniciación, Néstor y Tony. Así es que la familia los acabaron de desterrar, ¿verdad? Y entonces, en ese día, en esa visita que hicieron los Kempos a Puerto Rico, nos reunimos un día en Vega Baja, en la playa, y yo le pido, ¿verdad?, que ellos siguieran viniendo. Y ellos me dicen que de la única forma en que ellos pueden seguir viniendo a Puerto Rico es que aquí se abriera un centro. Pero yo no quería casarme con ninguna escuela, ¿de acuerdo? Y yo le dije, bueno, Néstor, ¿a ti te interesa? Ah, pues tú eres el director, dale para adelante. Por un tiempo yo estuve dando las clases cuando ellos venían, ellos siguieron viniendo, se quedaban en casa de Tata, mi hermana y Soto, y ahí comenzó la escuela Niñisma, que todavía está en pie aquí en Puerto Rico. Mientras todo esto está ocurriendo, antes de que yo me saliera de la Orden Rosacruz, yo comienzo a escuchar de un personaje en Venezuela, que era un hindú, un tipo de la India, que era profesor de botánica, que habían llevado para que dirigiera el departamento de botánica de la Universidad de Cumaná, el doctor Keshava Bhatt. Y en uno de los días que yo estoy dando mi curso de Cábala allá en Cumaná, su amigo, uno de sus amigos, que se llama Pascual, que murió, que era un anestesiólogo, me comienza a hablar de él, me comienzan a hablar de él, y yo vengo y regreso a Puerto Rico, vengo y le digo a Mariano Ortiz, Mariano, hablando de un tipo fabuloso, que tiene unas capacidades increíbles, que se llama el doctor Keshava Bhatt, ¿por qué no lo traemos a Puerto Rico? Traemos al doctor Bhatt a Puerto Rico y ahí comienza el movimiento, porque eso le causa a él, de hecho él decía que él me debía a mí que lo hubieran echado de la universidad y como consecuencia él haber fundado haber creado la fundación que pues posteriormente creó, ¿verdad? Y entonces el doctor Bhatt comenzó a viajar a Puerto Rico y ahí se crea el movimiento de lo que fue todas las enseñanzas del doctor Keshava Bhatt en Puerto Rico, que entonces Marta Calero, Jaime Bofil, Noemí Vargas, Reinaldo da Costa. Entonces se comenzó a crear ese núcleo, así que fuimos la puerta también para traer a Keshava y traer a los primeros monjes tibetanos y se crea la Escuela Niñema. Pero yo todavía quería que los estudiantes se expusieran a otras tradiciones. Yo había escuchado hablar durante los años de investigación de un maestro muy famoso que se llamó Geshe Lundup Sopa, quien fue enviado por su santidad el Dalai Lama a los Estados Unidos para que él enseñara budismo tibetano, y él abre el Departamento de Estudios Surasiáticos en la Universidad de Wisconsin. En ese momento, uno de nuestros hermanos, amigos queridos, ¿verdad? Como un hijo espiritual, Carlito Santiago, estaba interesado en el asunto y de esa forma invitamos a Geshe Sopa a venir a Puerto Rico y Geshe Sopa viene a Puerto Rico y él comienza una serie de visitas. Luego yo traigo a Puerto Rico a Khenpo Konchok, quien fue un maestro de la escuela Kagyu, que tú estuviste en esa iniciación que dio la iniciación del SOT allá en la escuela. Esa era la que uno se iba despedazando. Uno invitaba a los demonios. Entregando todos los demonios. Exacto. Ese mismo. Mira, una pregunta. Nos pasamos de la hora. ¿Tú quieres seguir de rolo un poquito más? ¿O tenemos suficiente carne para un segundo episodio? ¿O qué hacemos? No, voy a resumir en 5 minutos el final. Bueno, el asunto es que la tercera barrera y la última barrera con la que luchamos todos los días es la barrera de la pasión, que a lo largo de nuestra vida ha causado mucho problema. Así es que a lo largo de todo este proceso, donde tal vez la labor que yo he hecho en este país ha sido la labor de abrir puertas y traer maestros legítimos a Puerto Rico, ha sido el proceso personal de trabajar con mis debilidades, de trabajar, como decía, con el miedo, con los miedos, con la timidez, con el apego, con el miedo a la pérdida.
pero luego fue el control de los elementos pasionales, porque hay dos grandes piedras de toque. Hay dos piedras que hay dos cosas que te pueden, hay tres cosas que te pueden tumbar fundamentalmente en este camino que uno se propone. Primero que se te fue el celular. No, otra vez. Okay. El dinero. El segundo es el ego y el tercero es la lujuria o la pasión. Y a lo largo de este camino uno se va a encontrar con esas cosas. Pero esa definición de pasión se refiere a pasión sexual o afectiva, sí, carnal, no a pasión por un trabajo. Claro. Okay. No. Para aclarar. ¿Por qué? No, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno tiene que manejar ese tipo de cosas con las que uno ha peleado a lo largo de su vida. Así es que en este camino, yo te definiría mi camino de dos formas, ¿verdad? Primero, a través de un trabajo interno, ¿verdad? Donde uno está trabajando con esas sombras que uno trajo y con esos arrastres genéticos, con esos samskaras que uno trae de otra vida, pero al mismo tiempo el trabajo más bien ha sido el de abrir puertas, porque yo tengo una obsesión y la obsesión ha sido el que las personas estudien con maestros auténticos. ¿De acuerdo? Porque hay una tendencia natural a que las cosas se degeneren. Y es la razón por la cual pues, ha sido nuestro trabajo de traer maestros budistas a Puerto Rico, de traer a Swami Marupananda para crear la escuela de Vedanta, para traer a Keshavabad, para traer a Krishnabad, que fue mi maestro de astrología védica, etcétera, a Puerto Rico, porque esa ha sido la obsesión y la labor, más bien ser un portero que otra cosa, ¿verdad? Pero el trabajo es arduo, el trabajo es de día a día, el trabajo es sacrificado, y no hace mucho tiempo yo le dije a mi hermano Mariano Ortiz, Mariano, ya está bueno, vamos a echarnos a un lado para que las nuevas generaciones agarren la antorcha, pero a mí me invitaron hace como 3 años a dar una clase de quirología médica en la EDP University para la maestría en naturopatía. Y yo vi tanto entusiasmo y tanto amor en esos estudiantes que yo le dije a Mariano, tenemos que seguir ayudando a estos chicos, tú sabes, porque es importante. Así es que esto en resumen ha sido el asunto. Algún día yo te contaré las trampas del camino, ¿verdad? Bueno, perdóname. Ese es material para parte 2 de la transmisión. Porque hay que dejar algo para, ¿verdad? La gente claro. Esto es como las miniseries, como la Casa de Papel. Sí. Que hay que dejar tú sabes, la gente suspenso porque esas son las partes con carne. O sea, esos son los cuentos buenos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Santiago nos pregunta que quiere estudiar Cábala, que a dónde puede ir. Bueno, mira, sucede que hay un grupo de personas que me han estado pidiendo por algunos años que yo reanude un curso de Cábala. Tal vez ahora que estamos encerrados todos podemos hacerlo. Buena. Así es que entre ellos, pues para los que no, que es Cábala, sí, pero no que te vayas a una disertación, pero yo sé que es la enseñanza mística hebrea. Así es, eso es. Sí, eso es la enseñanza que fue transmitida oralmente, y que es el conocimiento esotérico que se encuentra debajo de todo la plataforma religiosa de Israel, ¿verdad? Que es la misma doctrina que se ha practicado en varias otras formas, en otras culturas, pero es el mismo Sutratvan, es el mismo hilo esotérico que ensarta todas esas cuentas culturales. O sea, que ahora mismo, si ella quisiera empezar en este momento, no hay un recurso que tú podrías recomendar. Bueno, lo que pasa es que hay una serie embargo, de... Mira, yo voy a ser muy franco, ¿verdad? En este momento, yo enseñé Cábala 10 años, pero hay dos cosas que uno tiene que tener, y de hecho, yo trabajé con la sinagoga
de San Bernardino en Venezuela, ellos me mandaban los estudiantes para educarlos, pero yo siempre, mi postura siempre ha sido que uno no puede enseñar una disciplina si uno no estudia la historia crítica del pensamiento, y uno lleva a las personas a través de una visión neutral. Pero lo que pasa es que muchas de las personas que están enseñando Cábala ahora lo que quieren es jalar las personas hacia el judaísmo, hacia la religión judaica. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una persona puede estudiar Cábala y no tiene que convertirse al judaísmo. ¿De acuerdo? Okay. Y entonces, pues esa es la diferencia. Entonces, hay muchos videos en YouTube y personas, y entonces, pues, pero todos están enfocados más o menos hacia la cuestión religiosa, y así no es la cosa. De hecho, yo estaba compartiendo esta mañana con un amigo que cuando yo enseñaba Cábala, pues yo le decía a los asistentes a los cursos que éramos filósofos y que nuestra intención era filosofar, así que íbamos a cuestionar principios, no a tragarnos dogmas, ¿verdad? Porque ese es el problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ana Rosa Cruz nos pregunta, saluda, ¿verdad? ¿Quiere saber la opinión de José con relación a los hermanos del espacio, OVNI? Y bueno, su propósito como estudioso de los planetas y del firmamento. Bueno, no sé si saben que el día ayer el Pentágono expuso o abrió sus expedientes sobre el fenómeno OVNI. Obviamente diciendo el fenómeno existe, ¿verdad? Pues yo siempre he pensado que eso ha sido así. Yo estuve durante años colaborando con un grupo de psicólogos, hipnólogos, con personas que aquí habían tenido en Puerto Rico experiencia de haber sido secuestrados, ¿verdad? Sé que el fenómeno es real. Yo he tenido avistamientos. Pero ¿podemos afirmar que son extraterrestres o otra cosa? Lo que pasa es que ese es uno de los fenómenos más complejos que se puede estudiar, porque existen seres que vienen de otros mundos, lo cual hay evidencia. Después podemos hacer un programa de eso si tú quieres, ¿verdad? Porque yo he tenido la experiencia de entrevistar personas importantes sobre el tema, como fue Bob Dean, quien fue uno de los oficiales de la OTAN y que yo lo tuve en mi programa en esa época, conversando con José García, donde él habla sobre lo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte sabía y tenía en sus expedientes, ¿verdad? Pero también hay una serie de manifestaciones y fenómenos astrales y de entidades astrales y de elementos de imaginación y especulación que lo convierte en un tema peligroso, no peligroso, sino que es difícil porque tendríamos que separar la paja del grano. Exacto. Entonces, pero sí, yo creo en eso y de hecho la cultura védica, de hecho el texto astronómico, voy a moverme rápido de cámara, un momento. Mueve de cámara. Se está agotando la batería. Mira, ahí está el símbolo del COVID ahí en la pared. Este texto que está aquí se llama Surya Siddhanta. Ese es uno de los 18 siddhantas o textos astronómicos de la India y fue dictado por un ser que vino del sol a un científico que se llamó Mayasura. Así es que en la doctrina védica se cree que por mucho tiempo han venido seres de otros mundos a enseñar, y sobre todo 6 disciplinas, y esas las vamos a hablar después. Entonces, otra pregunta. Preguntan aquí, pregunto, ¿el hilo rojo es una práctica de Cábala? Es una práctica de todas las tradiciones espirituales. El hilo rojo se utiliza como elemento de protección en la cultura védica, en la Cábala, y es una forma de mantener una bendición. Usualmente en la Cábala se dice que muchos de estos hilos se han llevado a las tumbas de los grandes rabinos como Simón Bar Yochai, en el caso de José Caro, etc. Otras son bendecidas por los rabinos o por los maestros. En la tradición budista es exactamente igual. O sea, literalmente es un hilo color rojo. Es un hilo de color rojo, así es, que se pone en la mano. Que uno ve mucha gente con un hilito, ¿verdad? Así es.
Nos pregunta Zoe que si hay alguna forma de ver los pasados Facebook Live. Le estoy contestando que sí, que en la misma página de José Sí, todos están los otros videos. Y también en nuestro canal de YouTube están los otros podcasts que hicimos de Conversando con José García. Espérate un momento. A la gente le ha gustado mucho el programa de hoy. Te lo agradecen mucho, José. Por fin se sabe la mitad de los misterios de la vida de José. Todavía falta la otra mitad. Se nos quedó la otra mitad, sí. Sí, todavía falta la otra mitad, que fueron los mamellazos que ha cogido. No, los mamellazos no, las trampas. Las trampas. Y cuando te digo las trampas, te digo de personas que te quieren seducir vendiéndote poder, ¿ok? Bueno. O sea, seduciéndote para que tú te creas historias, ¿verdad? Para entonces ellos usar... Estaban hablando de una de las escuelas que José perteneció, preguntaron que si esa es la escuela que estaba al lado de la iglesia gótica. Otra vez, la Nijigma. La escuela Nijigma de Puerto Rico, yo sé que estaba en Santurce. Exactamente. No, lo que estaba cerca de la iglesia era los... Exacto, no. Ahí era que estaban las oficinas de nosotros y ahí estaba la escuela Gelugpa. Ahí fue que comenzó el Ganden Chedrublin. Sí, la escuela de José estaba, ¿cómo se dice? En el edificio casi esquina en la esquina opuesta de la iglesia. De la iglesia de la Gárgola. Cuchi Sueiro te saluda y que te conoció más o menos para el 1980 en los cursos de Cábala. Cuando éramos chiquitos. Exacto. Exacto. El otro día. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Pero hablando de las trampas aquellas, porque vale aclarar, y esto puede ser un gancho para la próxima charla. Vale aclarar que el hecho de que haya unos fraudes o unos seductores allá afuera no quiere decir que sean gente sin poderes reales. Sí. No, de eso tenemos una historia. La gente se cree que es un farsante completamente, pero la historia de aquel que disipaba la neblina allí en el yunque y todo eso. No, hay otra historia más fuerte de eso. Claro. Esa tenemos ya tenemos, yo creo que el tema obligatorio para la semana que viene. Se llama las trampas del camino. Se llaman las trampas del camino. Se va a llamar el programa. Porque ahí lo interesante, esto sonará como mira, oye, va a seguir con lo de celular. Esto va a sonar como tema de películas de fantasía, pero sí hay tal cosa como The Dark Side, tú sabes, y sí hay tal cosa como The Force, porque esa película, toda la serie de Star Wars, sobre todo las primeras que hizo Lucas, obviamente son una visión solapada y pop, como quien dice, de cultura popular, de filosofías orientales, desde todas las primeras películas de Star Wars salieron del Zohar, que es el libro uno de los libros fundamentales de la Cábala, tú sabes. Por eso, entonces esa idea de que te trata de seducir el lado oscuro y la vaina, eso te ha ocurrido a ti. Bueno, no ha ocurrido a muchos, pero te ha ocurrido a ti de maneras espeluznantes y yo creo que ahí tenemos ese material. Anótate. Bueno, pero ese es el tema de mañana, ese es el tema del miércoles que viene. Las trampas en el camino. Las trampas en el camino. Y tengo que buscar una imagen de Darth Vader para la promoción, para enfatizar el concepto. ¿Alguna otra cosa? Muy bien. Saludos a todos. Chévere. Bueno, pues muchas gracias a los que vieron el programa hoy, que lo pudimos transmitir. Así es que rompimos el hechizo. Hablando de trampas en el camino. Así es que pudimos transmitir, así es que rompimos el hechizo. ¿Viste? Muy bien. muy bien. Bueno, gente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. De nuevo, la retransmisión va a aparecer obviamente en la página de José y yo hago el link a la página mía y así podemos entonces seguir conectándonos y haciendo comunicación. ¿Cada cuánto hacen el live?
todos los miércoles, estábamos todos los miércoles a las 9 de la noche, y ahora por razones cabalísticas, pues nos vamos todos los miércoles a las 8 de la noche. Así que, sí, porque como nos estamos yendo bastante, nos pasamos de la hora, muerto de la risa, así como si nada, pues para no terminar más, no que yo tenga trabajo mañana a las 7 de la mañana, pero vaya, todos los miércoles a las 8 de la noche estamos haciendo este proceso. Así que ya saben, yo no tiro el anuncio hasta usualmente el mismo día por la mañana oficial, pero todos los que estuvieron aquí hoy saben cuál va a ser el tema que viene por ahí. Y de nuevo, preguntas, aunque no sean directamente relacionadas al tema, pues las pueden ir posteando. Y ya saben que, Ernesto, ya saben que repetimos que estamos haciendo consultas a través de FaceTime, a través de Skype. Las personas que tanto aquí de Puerto Rico como otros lugares que están viendo, pues se pueden contactar con nosotros y los teléfonos siempre están aquí en mi página. Y para entender algo que tuvimos una conversación más temprano hoy, también sepa que este servidor y la invisible que está aquí, que se llama Iris Duprey, trabajamos con todo lo que tiene que ver con el tema de seguros, de vida, de salud, cuestiones de retiro, separar chavitos, sobre todo en estos manejos de finanzas, en estos momentos que estamos súper apretados en esta crisis. Cualquier asesoramiento de evaluar qué es lo que usted tiene ahora en términos de protección de salud, etcétera, etcétera, y sus planes para el retiro que no se vean afectados. Mire, pase por la página mía, pase por la página Iris Duprey en Facebook, y por ahí nos podemos comunicar y programar una orientación. Y es chévere porque entonces llamamos a José y decir, mira, esta persona se puede vender una póliza porque a ver si... Muy bien. Muy bien. Digo, ya, bueno. Abriremos un departamento kármico para los seguros. Pues gracias. Bueno, gente, nos vemos. Buenas noches. Que descansen todos. Muchas gracias. Chao.